Associazione Cannabica di Autoconsumo Medicale. Funziona così, quando si consegna il protocollo il municipio all'istante ti dà il visto buono se non ci sono problemi. Quindi licenza municipale subito e lo statuto ci è stato approvato a giugno, un mese dopo l'apertura dal Ministero dell'Interior di Spagna. Qual è l'attività che avete? Associazione culturale di fumatori. Sí, sí. Asociarse es un derecho constitucional español, no tiene límites, con lo cual cualquier persona se puede asociar para hacer lo que le parezca, siempre y cuando el que haga no sea delictivo desde el punto de vista del registro asociativo. Dicho esto, esa asociación lo que dice es que va a estudiar una planta y que va a hacer uso de esa planta. Eso lo puede decir en cualquier asociación y no le van a impedir que usted registre su asociación como usuario de que va a estudiar o de que va a dibujar o que va a pintar o que va a consumir. Usted puede hacer en esa asociación, desde el punto de vista administrativo, lo que le parezca. L'uso personale è tollerato, è consentito, questo funge da luogo privato come se fosse una casa. Il consumo può essere sia di tipo ludico che terapeutico. Può iscriversi una persona solo per fare del semplice uso personale, per piacere, per rilassamento, per qualsiasi cosa, e consumare cannabis, è il socioterapeutico che è affetto da una patologia o addirittura si sta curando da qualche malattia e fare un uso terapeutico. Bueno, hemos visto que hay asociaciones de personas de origen serbio, de origen italiano, de origen holandés, de origen español, de todas las partes de Europa, de todas las partes del mundo. La porta è stata aperta dalla legge che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2011 sul divieto di fumo nei locali pubblici in Spagna. La legge non parla di tabacco, dice che si potrà fumare in locali associativi privati. In Spagna è permesso che la persona compri per una settimana massimo, ogni persona è permesso che fumi una decina di grammi al giorno, che è anche un'esagerazione ma dicono così le tabelle ministeriali. Quindi nel consumo condiviso una persona può incaricarsi di comprare per il suo gruppo di amici, mettiamo 5 amici, per una settimana in un locale privato possono stare insieme e fumare, sempre che non disturbino i vicini. Si è aperta la porta, il consumo condiviso si è aperto anche nei locali privati associativi. Il Maryland è nata nel 2011 e realmente il locale è stato aperto alla fine del 2012. Saremo adesso almeno 200 in Barcellona. Ci sono associazioni che hanno 150-200 associati e ci sono realtà come Maryland che ne ha 1600 e ci sono altre realtà che arrivano a quasi 15.000. Il turista arriva a suonare la porta, il campanello, ma non arriva ad entrare perché chiaramente siamo su Google Maps, quindi i turisti arrivano, quello poco da fare, però non entrano. La prima regola è che chi entra qua deve avere più di 21 e la seconda è che deve essere accompagnato da socio lavoratore che garantisca per il comportamento e per tutto quello che ne deriva. Ogni 3 mesi più o meno vengono a controlli a verificare che i documenti siano tutti in regola, verificare che vada tutto bene. Vengono direttamente le forze dell'ordine, viene la polizia, la guardia urbana. No, la guardia urbana non entra qua dentro, la guardia urbana si ferma nella reception, aspetta che io porto fuori i documenti, la guardia urbana se non ha un mandato non può entrare assolutamente. Io non faccio mai liberamente di entrare, cioè, per il rispetto dei soci, della privacy. Siempre, en el 99% de los casos, lo estamos haciendo por denuncia de otro ciudadano, por denuncia de una persona que nos ha dicho: en esta tienda están vendiendo droga, y hemos ido y hemos comprobado, hemos entrado, hemos esperado a la gente que saliera, hemos levantado las actas y se lo hemos dicho al juez, en esta tienda y en esta tienda y en esta cuenta, y a los fiscales. È tollerato il consumo, è tollerato l'autoproduzione, okay? È considerato legale un coltivo collettivo, okay? E su questo si basa appunto la produzione dell'associazione. Nosotros sabemos hasta qué punto el Tribunal Supremo ha dicho 12 plantas en un domicilio
pueden ser para el autocultivo o del autoconsumo, compartido o no con otras personas que vivan en la casa. La marijuana è già dei soci, perché qui è tutto compartito. Lo spirito associativo è quello che proprio dice lo statuto, è che qua tutto è di tutti. Ogni pianta dei nostri coltivi corrisponde a un socio, chiaramente rimane tutto anonimo, i nomi dei soci sono anonimi. Otro punto es cuando usted diga que cada socio puede tener tantos números de plantas y por tanto yo voy a hacer una plantación y el municipio le autoriza. Nadie le puede autorizar a plantar droga, excepto cualquier sustancia que pueda ser droga, excepto lo que pudiera autorizarse por el Departamento de Farmacia, el Departamento de Medicina o el Departamento de Agricultura. Cuando usted la solicita, se la deniegan. En el caso último que hemos tenido en un municipio, en Tarragona, Rasquera, se solicita esa autorización y se deniega por parte de los tribunales llevado a la administración. La associazione si occupa della coltivazione mentre il socio viene e ritira la sua parte, fino a un massimo che noi abbiamo prestabilito di 100 grammi. Certo. Sì, fa una donazione che noi approssimativamente diamo un prezzo approssimato per ogni genetica che portiamo su. Per il momento, in base a quello che ci costa, abbiamo una cannabis che non supera i 7 euro al grammo come apportazione. Poi tutto quello che viene ingressato a livello economico della cannabis andrà a scalare tutte quelle che sono le spese. E il club non vende e il socio non compra. Il socio, essendo coproprietario e ha autorizzato il club a coltivare, noi riusciamo a coltivare quella quantità che ci ha chiesto di coltivare il nostro socio. Esa cantidad de que estás hablando, de una planta, de 2 plantas, de 50 plantas, de 1000 plantas, ¿de qué cantidad de plantas? ¿Qué cantidad de principio activo conllevan ellas mismas? ¿Con qué semilla la has construido o fabricado o cultivado? ¿Con qué semilla? ¿Y con qué finalità tu la has tenuto? Abbiamo sempre dai 7-10 tipi normalmente. Poi alcune genetiche come la Critical Bilbo abbiamo coltivato in 3 modi diversi, la stessa. Tutte e 3 in indoor, solo che una l'abbiamo fatta con terra normale e fertilizzanti minerali normali, l'altra totalmente con fertilizzanti organici e terra organica e cambia totalmente. Abbiamo fatto quella idroponica che comunque è quasi finita. Hay quien utiliza como persona que va a cuidar de la planta un miembro de la asociación, hay quien tiene personal contratado para que se lo haga. O sea, tú actualmente trabajas para asociaciones. Sí. ¿Eres socio o simplemente soy un cultivador que vende su producto a asociaciones. Son aquí de Barcelona, asociaciones. Sí, son de aquí de Barcelona. Bueno, cultivo desde los 14 años, es decir, que llevo unos 23 años cultivando, pero sobre unos 10-12 kilos en interior, sí. ¿Al mes? No. ¿Al año? Al año, sí. ¿Y exterior? Y exterior, pues sobre unos 20 kilos. ¿Y toda esta cantidad va directamente a las asociaciones? Sí, es totalmente ilegal, ¿no? Porque las asociaciones, todos los clubes pueden decir que tienen el cultivo legalizado, pero un cultivo legalizado no existe. No existe, es que la ley no contempla esto, por eso hay que cambiarla. Porque, a ver, si a mí me proponen cultivar legalmente, no tengo duda, lo haría. Me daría de alta de autónomos, crearía mi empresa y lo haría, pero claro, ahora tampoco puedes hacerlo. Yo estoy seguro que el Mariano Rajoy, si viese que se pueden recaudar 1.000 millones de euros al año, yo creo que igual cambiaría de pensar ahora mismo, ¿eh? Hace 10 años atrás seguramente que hubiera dicho que no, pero ahora mismo, tal como está la economía en España, creo que podría ser un gran provecho para el gobierno. Sí, claro, tiene un amparo de la ley, pero es un vacío legal que hay, ¿no? Es decir, que el autoconsumo está permitido, claro, siempre y cuando no salga de tu casa. Es decir, si tú cultivas en tu casa y lo que cultivas lo consumes en casa y no te dedicas a venderlo, no haces mercado negro, no traficas con él, pues la ley es permisiva en esto. Una asociación también está permitida porque se ampara en esto, ¿no? Hoy todo el mundo da ese argumento en todos los juicios que he ido, en todas las sesiones que se plantean, a todas las personas que se le toma declaración, todo el mundo dice que cultiva para la asociación, todo el mundo.
Nadie dice que cultiva para traficar y viene desde Colombia, nadie. En todo caso, las personas que detenemos por este cultivo y por este tráfico que antes no se cultivaba aquí, venía desde otros terceros países, pues son puestas a disposición de los jueces y yo le diría que son personas que en el momento de la detención no presentan la misma resistencia que presentaban otros tipos de traficantes años atrás, para otro tipo de drogas o para otro tipo de sustancias. Y en segundo lugar, si existiera esa autorización para cultivar y para plantar en ese terreno, debería después tener otra autorización para transportar esa planta. Y tampoco he visto ninguna autorización de ningún departamento del transporte que la autorice a usted a transportar marihuana. Il vacío legale nasce proprio nel momento in cui c'è un trasporto fisico della marijuana. Possiamo scrivere un'acta dove dichiariamo che in questo giorno, a quest'ora, da tale domicilio, dalla zona di fioritura tale o di essiccazione tale che abbiamo registrata sempre con l'ingegnere agronomo, trasportiamo da quella direzione alla direzione dell'associazione determinato numero di cannabis. Non obbligatorio, diciamo, ai fini della legge. El Código Penal dice cualquier acto de promover, favorecer o facilitar el tráfico de drogas. Y a mí me parece que cualquier acto es cualquier acto. No sé dónde está la duda, pero cualquier acto es cualquier acto. En la infracción administrativa, si usted se mira el artículo 23, pues dice que la tenencia pues no se puede tener. No constituye una infracción grave a la seguridad ciudadana, constituye una infracción grave a la seguridad ciudadana el consumo en lugar, vía, establecimiento o transporte público. Esto es una infracción administrativa, así como la tenencia ilícita. Entonces, me parece que es bastante claro. Y los que ejerzan actos de cultivo, elaboración, tráfico, y si tiene dudas, o de cualquier otro modo, promueva, favorezca, facilite el consumo ilegal de drogas tóxicas. Bien, yo no tengo que opinar. Ante esta situación, se la llevo al juez o se la llevo a la administración. Y ellos ya dirán si hay un vacío legal o no lo hay, o si es mejorable la técnica jurídica y la técnica legislativa. Pues yo no voy a opinar de técnica jurídica y de técnica legislativa. Para decirle hay un vacío, pues no lo sé, que lo digan los juristas. Yo estoy como policía, no como jurista. È tollerato e autorizzato il consumo all'interno dell'associazione e in casa propria. Però tu per la strada, se ti beccano, ti sequestrano sicuramente la marijuana e ti danno 400 euro di multa. Che io stia fumando o non. Tu solo che ce l'hai in tasca sei passibile di multa. Se è amministrativo non c'è ripercussione sulla patente, non c'è ripercussione in nessuna. Ti rilasciano un foglio e ti arriva la multa a casa. Diciamo loro ti dicono te la fai e te la fumi a casa, rimane nel tuo ambiente privato, nel tuo ambito privato. Hay sustancias aquí, que dice nuestra jurisprudencia, nuestro código, que causan grave daño a la salud y otras que el Código entiende que son sustancias que no causan grave daño a la salud. Y serán los jueces y serán los médicos y los forenses los que van determinando qué sustancias causan grave daño a la salud y cuáles no. Y hay una, diría, común interpretación de que la heroína o de que el LSD o que el peyote o la mescalina son sustancias que causan grave daño a la salud, y habrá otras sustancias, como puede ser el tabaco, que causa un grave daño a la salud y que nadie va a cuestionar, pero no está en esa lista de estupefacientes de Naciones Unidas de 1961 en Nueva York, en el convenio modificado en el 72. Que yo ya le puedo decir que en España entienden la mayoría de sentencias que la marihuana no causa grave daño a la salud y la heroína sí lo causa. Tantissimi anni fa la canapa era coltivata in tutta Italia ed era un paese che coltivava grandi quantità. Porque antiguamente era como muy normal. Mira, Bolonia, Italia, 1928. Claro, ¿a quién le interesa una planta con tantas capacidades? ¿A quién le interesa cambiar, pues, cómo está el mundo ahora, básicamente, ¿no? Usar un papel biodegradable, un plástico que no haga polución, que se recicla enteramente. Pues todo esto, bueno, molesta a los empresarios, a las empresas grandes. Podríamos, pues, salvar la Amazonia haciendo
papel de cáñamo básicamente, y con el plástico ni te cuento toda esta polución que se iría del planeta. Sabemos que el cannabis tiene más de 55.000 usos diferentes y la marihuana es uno, el uso recreativo. Pero aparte de este uso hay un montón. Con las semillas usted podría dar de comer, por ejemplo, a los canarios, o podría hacer con los cañamones otro tipo de actividad culinaria o, de alguna manera, de cocina. El uso de ese tipo que le va a hacer usted es el que tendrá que explicarle al juez. Combustibili, alimenti, fibre, cioè la cannabis è un mondo a sé, infinito, che ci è stato tolto nel corso degli anni per questioni di monopolio sul petrolio, sulle fibre sintetiche, sui farmaci, e hanno reso hanno portato al bando, diciamo. Indica ha delle funzioni molto più fisiche, molto più curative a livello fisico, e antidolorifica, stimola molto l'appetito e è molto rilassante per il corpo, diciamo. La sativa agisce molto di più a livello cerebrale perché le quantità di THC sono molto più alte, a parte che ci sono degli ibridi che sono degli incroci tra sativa e indica che riportano comunque caratteristiche indiche e sative allo stesso tempo. Claro, todo lo que es ir hacia la legalización de la marihuana es positivo, pero en qué condiciones se hacen, eso son otras. Siamo quotidianamente in prima fila sulla lotta per la legalizzazione, con la regolamentazione di tutto quello che è il coltivo, di tutto quello che è club, non club, di quello che i club possono fare e non fare, perché ci sono tantissimi club che si comportano come dei coffee shop, nel vero senso della parola, addirittura che mandano promoter sulla Rambla, okay? Che il promoter stesso va a domandare alla gente: oh, io ti posso far iscrivere, vieni con me, e addirittura i club pagano questi promotori. E questa è una cosa che assolutamente non si può fare, va proprio contro lo spirito associativo. Piano piano stiamo arrivando comunque sempre di più, si spera, a una maggior una legalizzazione fondamentalmente. Almeno la gente sa che fuma e può cominciare a informarsi su cosa è più adatto o meno adatto a lui, e poi comunque cosa aspettiamo? Nel senso, ci guadagna la mafia, è anni che si sta guadagnando e continuiamo a permetterglielo. Ha florecido un montón de asociaciones aquí en Barcelona. Y bueno, está bien porque nos ha dado la libertad de poder fumar lo que queríamos y tener como un menú, ¿no? Yo aprecio tener un menú y poder elegir la marihuana que me va a ir bien hoy. Pero claro, detrás de todo esto pues se hace mucho dinero, se hacen ahora franquicias de asociaciones y eso no va en contra, no va favoreciendo la legalización de la planta. Un poco al revés. Bien, algunas asociaciones lo hacen muy bien, pero otros menos, y se aprovechan del vacío legal para hacer dinero. Es muy difícil hablar en genérico de una o de otra, habría que ir caso por caso, y en esta asociación hicimos una investigación y dio este resultado. En la otra hicimos una investigación y dio el resultado contrario. Entonces hay quien puede pagar impuestos, hay quien no paga impuestos, hay quien puede blanquear, hay quien no puede blanquear. Hay extorsiones y amenazas entre ellos, hay robos entre ellos, también las hay. ¿En todas? No, yo le digo las que hemos podido encontrar, que en este caso y en aquel caso hubo extorsiones, y en el otro caso hubo amenazas, y en aquel caso hubo una vendetta o unas lesiones o una pelea para intentar robar. Esa es la situación. Y esto es lo que está pasando, por eso ahora pues tenemos un cero de más a la multa por la gente que fuma marihuana. Entonces queríamos ir hacia una legalización y al final es lo que hemos obtenido. Bueno, algo que no estoy muy seguro. Estoy en favor de las asociaciones, claro, pero como lo se está haciendo ahora las cosas en Barcelona, no. Entonces es un poco difícil evaluar esto de las asociaciones. Eso, de verdad, si funcionaría bien este sistema, podríamos salvar a muchas personas y muchas cosas. Sería fantástico. Sería cambiar el mundo, básicamente, y la sociedad en la cual vivimos ahora mismo. El cannabis se trata de compartirlo y no hay ninguna ley que nos permite pues compartir tranquillamente. Aquí está il problema. Io sono fiducioso, sono ottimista, credo nei miglioramenti riguardo al discorso cannabis, ma con una giusta restrizione, un giusto controllo, io penso che con una certa semplicità si possa regolarizzare, diciamo, normalizzare il processo di questo vacío legale, faciliterebbe tutto,
molto di più per i soci, per le associazioni, per il collettivo in generale. Sí, sí. Ya veremos en el futuro qué pasa, pero no se ha acabado la historia de la planta, vaya.